Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Sentido común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Hoy trataremos un tema de mucha importancia porque, como siempre, los temas son importantes cada vez que se presentan, pero hay temas que son locales, otros son internacionales y otros son internacionales con interés nacional o viceversa. Hoy trataremos uno de esos casos, pero previamente queremos saludar a ustedes conjuntamente con nuestro camarada y permanente amigo con el fin de que podamos dilucidar algunas cosas que son vitales para uno ir conociendo detalles que de una u otra forma están al servicio, en el plato diario de la opinión pública. Octavio Rivera y este servidor estamos en la obligación de tratar de llevar a la opinión pública, así como otros comunicadores, periodistas, que a su manera tratan de distorsionar la historia o vender la opinión, algunos con mala fe y otros por ignorancia, pero siempre hay un motivo. Buenos días, Octavio. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Pues tenemos que arrancar este último día de la semana, con una semana tumultuosa, pero con una semana donde se decidieron las cosas. Estamos por varias semanas dándole seguimiento al tema del proceso de diálogo en relación al tema venezolano, y ya finalmente esta semana concluyó definitivamente el proceso por la negativa de los sectores de oposición en Venezuela a aceptar una convocatoria a unas elecciones en el marco de este primer trimestre del año. Y bueno, se separaron, y la oposición venezolana sigue quedándose arrinconada a través de posiciones de aislacionistas, porque después de 3 asambleas generales de la OEA en la que se trató el tema y una discusión sobre el tema de Venezuela en la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de la conformación de grupos como el Grupo de Lima, que tenía las principales cancillerías de América Latina, incluyendo la de México, y las principales 3 de Sudamérica, pues no se había podido llegar a ningún nivel de discusión serio. Pero la intervención dominicana, que se produce después de las elecciones de gobernadores y municipales, después que se realizan en Venezuela estas 2 elecciones, pues, y asomando que hay un proceso, un camino de normalización que está en curso y que tiene que ser pues regulado e intervenido por todos los sectores, la intervención dominicana ofreció el escenario ideal para que se hubiera producido un acuerdo, un intercambio que si bien no resolviera, porque no iban a poder ganar en unas conversaciones los objetivos de su lucha, o sea, cualquiera que tuviera
que tuvieran, sino que era un asunto de proponerse qué cosas era posible obtener en este marco que le permitiera reincorporarse a la vida política regular en Venezuela, y a partir de ahí hacer una acumulación como no la pudo hacer en el periodo en el cual se colocó en una posición completamente al margen de las instituciones políticas, prácticamente de las instituciones políticas normales. Esto comenzó con una conducción extremadamente errática de la mayoría que obtuvo la oposición en la asamblea, en las elecciones parlamentarias anteriores, y en este sentido, pues los objetivos de cambiar el gobierno y cosas así no son objetivos parlamentarios, son objetivos políticos que se propuso la oposición a partir de una victoria parlamentaria que a lo sumo le podía facilitar la intervención en las decisiones del Estado, pero ellos se colocaron al margen. En este sentido, a mi juicio, esta culminación del proceso ahora de la intervención dominicana con una iniciativa de paz manda a un proceso de legitimación que debe conducir a unas elecciones presidenciales que van a tener, cuyos efectos se van a sentir por 5 o 6 años, y tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos un umbral de, digamos, de desenlace de esta situación que prácticamente se ha disminuido grandemente, porque ya el mercado mundial en el que se relaciona Venezuela y con su producto, digamos, esencial, como es el caso del petróleo, está en un proceso de recuperación que no se le ve una caída en el corto plazo, y esta es una situación que conduce a una normalización de todas las tensiones y de las reivindicaciones elementales que se plantean en el país. Así que nosotros consideramos que la intervención dominicana fue oportuna, en el sentido de que se produce después que se habían descartado una serie de acciones y de tendencias que ya se habían demostrado como insuficientes después de las elecciones de gobernadores y después de las elecciones municipales. Y además es oportuna, es previsora, porque en este momento lo que se está discutiendo en Venezuela es cómo se va a retomar el proceso de crecimiento y el proceso de normalización. Y en este sentido, colocarse al margen como a último minuto, eso fue lo único resultado que tuvo la oposición que estaba participando en el diálogo, como principalmente estaba participando en el diálogo, creo que fue un fracaso. Yo considero que está abierto el campo y que podíamos ver en los próximos días y semanas alguna iniciativa de algunos otros sectores de la oposición que están ahí y que ven ese espacio vacío y que simplemente lo van a llenar para colocarse como una alternativa. Yo considero que entre los sectores que pudieron obtener victorias en las elecciones de gobernadores, que no se abstuvieron porque no era posible atenerse, el proceso iba, esos sectores pueden organizar algún tipo de presentación. Y en este sentido, a mi juicio, lo que le corresponde a nuestro país es aprovechar esta convalidación de su vocación en el Caribe, de tener una representación. En cierta forma, República Dominicana jugó un papel de sumar todos los votos que en el Caribe se opusieron a los diferentes intentos que hubo durante el año pasado de acorralar la situación y buscar una solución extra institucional en Venezuela. República Dominicana expresó todo ese sentimiento
de un Caribe que se siente, Venezuela es su principal, digamos, mercado de turismo, de energía, de muchísimos bienes y servicios. Y en este sentido, pues yo creo que el balance es positivo en lo que se refiere a que deja a República Dominicana colocado en una posición en que puede retornar al conjunto de países del Caribe con iniciativas políticas internacionales. Pero ante toda esa situación, habría una pregunta que yo me tendría que hacer, y es si en realidad el diálogo fracasó. Si tenemos cualquier respuesta a esa pregunta, es digna de ser analizada, pero tenemos un invitado que podría darnos luz en todo ese sentido, Alexis Romero, quien es un exdiputado venezolano y que lo tenemos aquí ocasionalmente, nos diría o nos va a decir su visión como venezolano del tema que ha esbozado de manera amplia Octavio Rivera. Buenos días, Alexis, buenos días. ¿Cómo está por acá? ¿Cuáles son las perspectivas que se avecinan en torno a todo esto que señalaba Octavio Rivera? Buenos días, Marco. Buenos días, Octavio. Un verdadero honor estar aquí en el programa Sentido Común. Un gran saludo también a la República Dominicana y al pueblo venezolano. Un gran saludo. Bueno, en la mañana de hoy es un honor compartir con personalidades de su talla, de su capacidad de análisis continental y geopolíticamente amplio. El tema de Venezuela es el epicentro de generación de política y de noticias, es el hecho noticioso en América y es uno de los hechos noticiosos más importantes del planeta en este momento. Partiendo del gran interés de analizar la geopolítica mundial para luego entrar en la política regional y en la política local, podemos nosotros entender que el tema viene en un reacomodo después de la Guerra Fría. Evidentemente, la antigua Unión Soviética y Norteamérica, en la Guerra Fría, había un equilibrio de poder. O sea, había un equilibrio de manejo situacional geopolítico mundial. En estos momentos hay un reacomodo donde existen ya unos megabloques de alianzas donde podemos conseguir a China, a Rusia liderando de manera importante, donde podemos conseguir a Irán, donde podemos conseguir entonces el continente americano y básicamente Latinoamérica, el Caribe y Sudamérica, cuando pasas entonces ahora por Cuba, por Venezuela, por Colombia, Ecuador, Nicaragua, cuando pasas por la misma Honduras, Brasil como el gigante de un peso político importante, Argentina con la problemática ahora mismo entre el gobierno de Macri que no ha logrado consolidar. Entonces, Bolivia, Uruguay. Entonces te consigues de que hay un bloque bastante sólido que ha logrado colocar a la nueva geopolítica mundial en un nuevo orden, en un nuevo sentido. Es allí cuando tú consigues entonces que los organismos internacionales como la OEA trata de tener injerencia, pero entonces te consigues también a la CELAC, te consigues al ALBA, te consigues a los distintos actores de la región, básicamente en Latinoamérica. Ahora, lo que está pasando en Venezuela, evidentemente, está marcado en la geopolítica mundial. No es un hecho aislado,
no es un hecho meramente local, es un hecho producido desde los intereses y desde la necesidad de generar un nuevo orden. Porque cuando tú analizas la profundidad, cómo viene desarrollándose el tema Venezuela desde el punto de vista interno y desde el punto de vista internacional, en el marco de su espacio geopolítico como país productor y generador de políticas internacionales y de un factor de reacomodo mundial, entonces tienes que venir desde la época incluso antes de Hugo Chávez. Hay que estudiar el fenómeno venezolano antes de Hugo Chávez. ¿Quién produce a Hugo Chávez? ¿Qué cambios se producen en Venezuela con Hugo Chávez? ¿Y qué se produce políticamente después de Hugo Chávez? Entonces, mirar la política desde el punto de vista puntual, o sea, no se puede diagnosticar un cuerpo desde el punto de vista de un pequeño dolor de cabeza de carácter temporal, y la gente dirá, bueno, pero es que lo de Venezuela no es un dolor de cabeza temporal, es un grave problema. Exactamente, sí es un grave problema, pero hay que comenzar a saber qué ha pasado. ¿Qué pasó antes de la llegada al poder de Hugo Chávez Frías? ¿Por qué llega Hugo Chávez Frías al poder? Efectivamente, cuando tú revisas la historia política de Venezuela, te consigues que no solo es la llegada al poder de Hugo Chávez, sino el gran fracaso de los gobiernos democráticos y de la oferta democrática que a lo largo de los años 60, 70, 80, generaron incluso la famosa receta del Fondo Monetario Internacional. No se puede, por ejemplo, República Dominicana, que fue uno de los países que más resistencia le hizo al FMI, se encontró juntamente con Venezuela en unas grandes protestas, como la de abril 84 aquí en República Dominicana y después el Caracazo. Correcto. Entonces, cuando te consigues entonces con el análisis que estamos haciendo, bueno, Venezuela ha servido de colchón histórico desde el punto de vista económico y de refugio geográfico a sacarle la tarea a los gobiernos democráticos y a las dictaduras de América Latina en sus malos gobiernos. Entonces ese colchón económico, petrolero y la bondad y la generosidad de un pueblo que tiene formación de recibir extranjeros en su país, porque es un país conformado básicamente de inmigrantes, entonces te consigues entonces de que Venezuela entra en una crisis, de que la región está en una crisis en los años 60, 70, 80 y Venezuela, su colchón petrolero le permite sostener, porque por más duras que sean las crisis, cuando hay dinero, eso ayuda, ¿entiendes? Porque puedes tener crisis política, puedes tener crisis social, pero el dinero ayuda a que ese colchón permita amortiguar. Entonces, Venezuela, el colchón petrolero, permitió amortiguar no solo el problema de la debilidad de los gobiernos democráticos de Venezuela, de la corrupción de los gobiernos democráticos de Venezuela, sino de la debilidad, de la corrupción y de los malos gobiernos de América Latina, porque ahí entonces te conseguías en Venezuela un gran flujo de inmigrantes que venían del Perú, muchísimos peruanos, muchísimos inmigrantes que venían de la República Dominicana, te conseguías entonces de Colombia un gran corredor de desplazamiento de Colombia que nos trajo precisamente el problema de la guerrilla y de la guerra en Colombia. Entonces te consigues también con la guerra que existía en Perú, con Sendero Luminoso y con la activación que había de tratar del reacomodo y los pueblos pidiendo nuevas maneras de gobernar. O sea, el grito de los pueblos pidiendo nuevas formas de gobierno y justicia en el equilibrio social y político de los pueblos y en el reparto de la riqueza. Entonces te conseguías entonces de Argentina, las dictaduras feroces de América Latina, de México, tuvimos mucha gente de México, de Uruguay, de Chile. La dictadura chilena mandó muchísima gente hacia Venezuela, que los tuvimos allí, incluso las masacres que hubo de los estudiantes en Argentina. Pero también te consigues Centroamérica, la guerra en Centroamérica. ¿Qué generó la guerra en Centroamérica? Entonces,
históricamente. Es una perspectiva amplia de conflicto. Claro, entonces estás en una región altamente conflictiva, con un país sirviendo de colchón económico y de refugio geográfico a una región entera. Entonces, cuando se da ese gran conflicto en Venezuela, producto de los malos gobiernos en Venezuela y los malos gobiernos en América Latina, porque no solo había que soportar el colchón petrolero y económico, los malos gobiernos de Venezuela, sino los malos gobiernos de América Latina y los problemas per se que generaban las dictaduras de América Latina y las guerras de Centroamérica y las guerras que habían en América Latina, porque hay que decirle la verdad, por ejemplo, lo que había en Perú era una guerra, lo que había en Uruguay y lo que había en América Latina y Centroamérica. Y sigue en Colombia. Y la guerra de Colombia, que no es que la tenía Colombia, es que la ha tenido Venezuela siempre. No es un problema únicamente de Colombia. La guerra y los 50 años de guerra de la FARC entre el gobierno colombiano, el saldo histórico que tiene Venezuela con una guerra que no podemos decir que no es nuestra. No es nuestra desde el punto de vista de la legalidad, pero es nuestra desde el punto de vista práctico, porque nosotros la venimos padeciendo me acuerdo yo que desde el punto de vista militar, los enfrentamientos que se daban de la guerrilla colombiana con el ejército venezolano era monstruoso. Lo último que yo me acuerdo en el año 87, 86, 87, fue que vimos un ataque al puesto en Cararabo, donde la guerrilla colombiana mató militares venezolanos, incluso le sacó la lengua. Partiendo de todo ese análisis tan amplio sobre el tema, tenemos entonces una disrupción que es el fenómeno, llamándolo así, el fenómeno Chávez. Llega Chávez a Venezuela con un nuevo orden, establece una serie de demostraciones que van rompiendo, basado a ese ejemplo, en América Latina, van rompiendo con esa rémora, si se quiere, que venía ya desde hace tiempo. Entra Chávez a Venezuela, se va expandiendo como un modelo revolucionario y tenemos entonces una historia reciente. Un Chávez de manera altamente sospechosa muerto, una regresión de los países hemisféricos a esa conducta ya adoptada de un modelo contestatario a los verdugos o al verdugo fundamental, y entonces una serie de crisis que de una u otra manera se van debatiendo internamente. Pero como es un tema hemisférico, como tú bien señalabas, el problema se va recogiendo y tenemos entonces un cono de fortaleza o un cono de ataque, mejor dicho, contra un sistema que se intentó en Venezuela y en otros países. ¿Cuál es hoy la perspectiva? Partiendo desde las negociaciones, las concesiones y el diálogo, ¿cuál es la perspectiva que hay en torno a la solución y la obsesión que algunos sectores de poder tienen frente al tema venezolano? Bueno, estamos ante la presencia, para darle continuidad histórica al proceso que se vive en América Latina y que Venezuela no es ajeno, evidentemente a raíz de los fracasos, de las recetas del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos y de todo el problema en Latinoamérica que vivimos nosotros en esa época, nace la esperanza de Hugo Chávez. Nace la propuesta de Hugo Chávez, se llega al poder en el año 98 y comienza una serie de reformas políticas, sociales. Entonces, el presidente Chávez se da cuenta de algo supremamente importante, que es que el andamiaje legal y el andamiaje burocrático del Estado no tenía capacidad de darle lo suficientemente rápido y ágil y certero respuestas al pueblo venezolano. Entonces, el presidente Chávez adopta una estrategia de hacer una especie de misiones
que permitieran, paralelamente al Estado, generar una vía rápida desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la respuesta social. La experiencia de las misiones, ¿no? Entonces, a través de las misiones, te consigues entonces el presidente Hugo Chávez dando respuestas muy rápidas al pueblo venezolano en materia educativa, en materia de salud, en materia de viviendas, Tremendo. en materia, entonces, un conjunto de soluciones muy rápidas, que si tú las canalizabas a través de la estructura ordinaria del Estado, entonces te ibas a conseguir con todo un andamiaje burocrático que terminaban haciendo ilusorias las esperanzas del pueblo e ilusorios los esfuerzos del gobierno por llegar, por conectarse con el pueblo. Entonces, eso ha sido una gran camisa de fuerza que el presidente Hugo Chávez, de una manera brillante, entendió y dijo, bueno, yo no voy a diluir la fuerza del proyecto que queremos, de darle al pueblo apoyo social y apoyo económico a través de la estructura ordinaria del Estado, y se genera una gran cantidad de famosas misiones, donde se comienza a construir muchísimas viviendas, se comienza a darle... Que ha concluido ya prácticamente en 2 millones de viviendas. Correcto, y aparece también el tema de la gran misión Milagro, las distintas misiones, por ejemplo, en materia de salud, se le dio a Venezuela un soporte, porque nosotros cuando llegamos al gobierno... Aquí la misión Milagro ha tenido un impacto importantísimo en lo que se refiere a salud visual, ¿no? De gente que... Correcto. Ahora, a mí me tocó acompañar al comandante Chávez en el proceso de primero llegar al poder y después gobernar. Nosotros le entregamos nuestra vida a la nación. En ese momento el pueblo de Venezuela estaba en un amor, en una fiesta de reacomodarse, de reinventarse. De hecho, lo primero que se hizo, la primera gran misión, fue la misión Robinson, para acabar con el analfabetismo, y nosotros llevamos a cero. Ahora, en una época veníamos de una época donde estudiar era muy difícil, donde no había universidades, Venezuela, a través de las distintas misiones, se logró darle al país una verdadera respuesta. Te consigues entonces que cuando el presidente Chávez el gobierno recibe con un petróleo a $9. Y una deuda externa gigante, y una gran cantidad de problemas. Pero entonces llega a que el gobierno de Hugo Chávez tuvo un promedio de petróleo en $70, porque el presidente adoptó también medidas de irse al Medio Oriente, reunirse con los socios, rehacer, porque ¿cuál es la primera responsabilidad de un padre del hogar? Proveer la comida. Ahora la distribución de la comida, los gastos de la casa, empezaron entonces a haber dinero, y entonces no solo el pueblo venezolano disfrutó del gobierno de Hugo Chávez, sino que entonces Hugo Chávez se fue más allá y dijo, bueno, tomando en consideración de que Venezuela está compuesta desde el punto de vista demográfico por una gran cantidad de actores latinoamericanos, bueno, a mí me interesa vecinos fuertes, me interesa sociedades y países a mi alrededor fuertes. No solo nos conformamos con fortalecer Venezuela, de darle a Venezuela un nivel económico importante, un desarrollo importante, al punto que Venezuela en este momento tiene dos satélites en el aire, y se comenzó la fábrica de vehículos, se comenzó fábrica de tractores, se construyeron muchísimos puentes, se construyó ferrocarril, las ampliaciones de los metros, en la capacidad monetaria del venezolano. Tú podías conseguir a cualquier venezolano viajando en el exterior con una tarjeta con $5.000 preferenciales. Entonces los venezolanos en el exterior comenzaron, el más humilde, a viajar, y por supuesto cuando los venezolanos iban a viajar en toda Latinoamérica con una tarjeta de $5.000, eran bien recibidos, y son bien recibidos en el exterior, con algunas escasas y moderadas excepciones propias de la migración de Venezuela en este momento. Ahora, cuando te consigues en el diálogo, sale el presidente Hugo Chávez por razones de una enfermedad violenta, inesperada. El pueblo de Venezuela llora al comandante Chávez por más de 10 días,
La oposición venezolana llora al comandante Hugo Chávez también, y el pueblo venezolano realmente se sintió que entramos en una nueva fase. Alexis, Tenemos que hacer una pausa. Pero déjame dejarle un temita a Alexis. Es el asunto de la iniciativa de paz de Venezuela hacia Colombia. Ok, la conversaremos ahora en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa. Retornamos sobre la pregunta de Octavio Rivera y algo más sobre el tema venezolano. Señor director. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bien, señores, continuando con su programa Sentido Común, Octavio Rivera había dejado una pregunta a nuestro invitado, Alexis Moreno, quien, como es diputado venezolano, es una persona que ha estado recorriendo todos los aspectos de la política, no solo venezolana, sino continental, y quien tiene un enfoque totalmente objetivo sobre la problemática que está en discusión y sobre todo lo que se ha convertido en una obsesión de sectores de poderes extranjeros e internos con respecto a la búsqueda de una armonía de convivencia política en Venezuela. Sobre la pregunta de Octavio, Alexis no tendrá un enfoque al respecto. Bueno, cuando revisamos el tema de Colombia, tenemos que revisar es la estrategia que adoptó el comandante Chávez con respecto a la región. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente Chávez dice, mira, nosotros
para que exista estabilidad en Venezuela, porque Venezuela no solo es un colchón petrolero económico, sino es un colchón de estabilidad económica, social y política de la región. Entonces el presidente entiende y comprende que debe intervenir en el problema de Colombia, y no solo se interviene en el problema de Colombia, sino que también hace los más grandes esfuerzos por entrar en Mercosur, generar un espacio y un peso político en Mercosur, y está también la creación del ALBA, y está también la creación de Petrocaribe. Cuando tú revisas entonces el panorama, cuando el nuevo reacomodo político de la región en el ejercicio del gobierno y de las políticas adoptadas desde Venezuela con el comandante Chávez, te das cuenta que entonces ya América Latina y el Caribe es distinto. El peso que cobra también América Latina en el mundo y el peso que cobra el Caribe. El Caribe cobra un peso con Petrocaribe, porque ya no es el Caribe subordinado, no es la Cenicienta del hemisferio, sino que el Caribe termina convirtiéndose, separadas, en vez de ser islas separadas, se convierte entonces en un eje político, con altísima incidencia en los organismos internacionales como la OEA, la ONU, o sea, es impresionante lo que ha venido pasando en América Latina. Y respondiendo básicamente al tema de Colombia, entonces te consigue que el gran operador político para la paz en Colombia comienza siendo Hugo Chávez, de la mano de Cuba y de la mano del gobierno colombiano, al punto de que se empieza a sociabilizar y a darle un sentido más político a la guerra en Colombia. Y de hecho baja la intensidad, se logran la entrega a través de Venezuela de muchísima gente que estaban todavía secuestrados, presos, producto de la guerra en Colombia. De manera que la muerte de Hugo Chávez genera una orfandad desde el punto de vista estratégica que le toca retomar al presidente Nicolás Maduro, y que ya él en su experiencia como 6 años de canciller entendía cómo estaba distribuido todo el peso específico del poder de América Latina y de lo que le tocaba a él desde su presidencia enfrentarse en el reacomodo geopolítico mundial. Por supuesto que los grandes poderes entienden que Venezuela entra en una debilidad de liderazgo, en una debilidad económica, y comienzan lo que denominamos en Venezuela un periodo post-Chávez, que comienza con grandes conflictos. Entonces la oposición, a partir del triunfo del año 2015, donde la oposición logra coronar un triunfo importante, donde se hace de la mayoría en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Nacional, pero evidentemente equivoca los objetivos, porque el pueblo lo elige, le entrega un mandato, y lo primero que hace el presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Alú, es decirle: nuestra primera misión desde la Asamblea Nacional es derrocar, es sacar al presidente Maduro en 6 meses. Y así que le mando un mensaje al presidente Maduro que en 6 meses lo sacamos. Bueno, yo jamás pensé que una persona con más de 50 años en el ejercicio de la política tuviera capacidad de decir algo tan torpe y desubicado, que ha hundido a Venezuela y que hundió a la oposición básicamente en un camino, lo colocó en un camino tan negativo y en un error tan grande, que de allí nace, de esa postura política, nace los errores que hoy se están pagando en el diálogo, y que no es que fracasó el diálogo, es que viene fracasando la política de la oposición dirigida desde Acción Democrática en Venezuela. En ese mismo sentido, esa sentencia de que llegamos a la Asamblea Nacional, expulsamos incluso los vestigios, los símbolos, pateamos los símbolos, y con ello se van los sentimientos patrióticos a un lado, y la obsesión se centra en sacar a Maduro del poder. Entonces, ¿por qué esa misma oposición hoy, cuando Maduro adelanta
la Asamblea Constituyente adelanta el proceso electoral, entonces hay una oposición tremenda a esa situación. Hay dos preguntas en ese sentido. ¿Cuál es el significado, el impacto legal de adelantar el proceso y al mismo tiempo el significado que tiene una oposición que ha estado llamando y que ha estado pidiendo, incluso sublevando a una población en torno a cortar el periodo de Maduro, y entonces ahora hay una negativa, una firma que se supone es un mandato del exterior para que no se firmara la paz o por lo menos la concordia en Venezuela? Bueno, es importante definir algunos aspectos del diálogo. Para tú sentarte en una mesa de diálogo, tú tienes que tener la cualidad. Pregunto yo, ¿quién le dio la cualidad a los señores que estaban sentados en Santo Domingo para representar al pueblo opositor venezolano? O su condición de asambleístas opositores y todo eso, ¿no? Mira, la designación y el voto para lo cual ellos fueron electos no fue para representarlos como ellos decidieron representarlos, porque ellos deciden, escogen el camino equivocado. Nosotros vamos a sacar a Maduro en 6 meses. De allí entonces se embarcan en una tarea de sacar al presidente Maduro antes de tiempo, no tienen la fuerza, llega el momento que se consiguieron y se consiguieron sin la fuerza para sacar al presidente Maduro y pierden el apoyo popular. Cuando tú pierdes el apoyo popular y te das cuenta que así como te dieron un mandato en el 2015, te lo quitaron en las elecciones recientes, no te apoyaron para nada. Entonces, para el 2015, para eso sí es válido el apoyo popular, para tú interpretar eso como un mandato y para interpretar eso como la cualidad de representar al pueblo opositor venezolano en todos los escenarios políticos. Pero ellos alegan fraude electoral. Está bien, pero tú tienes que entonces revisar los otros dos actores. Cuando ellos ganaron, hubo fraude. Está bien, pero una cosa es que lo aleguen y otra cosa es que lo prueben. Y otra cosa más importante es que es evidente que el pueblo no quiere a la mesa opositora y no tiene el respaldo de la mesa opositora. Porque yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que si la mesa opositora en este momento tuviera el respaldo que tenía en el 2015, no acepta las elecciones con las condiciones que le pongan y va inmediatamente a las elecciones? No es un problema de condiciones en este momento en la mesa de diálogo, sencillamente la oposición no firma en eso, el acuerdo de Santo Domingo, porque entiende que pierde las elecciones. Entonces tendría que conformarse de manera muy tranquila en entender que está derrotado ante una política del gobierno, ante las políticas del gobierno del presidente Maduro. ¿Qué pudo impedir la firma del acuerdo con Danilo Medina como testigo y Zapatero y otras personalidades? ¿Qué pudo haber impedido cuando todas las condiciones estaban dadas y había un preacuerdo totalmente definido? Mira, los que leemos los códigos políticos planetarios y los que tenemos años en política, sabemos leer en entre líneas. Cuando la comunidad internacional dice que no va a reconocer las elecciones en Venezuela, estábamos en pleno proceso de diálogo, incluso antes de entrar en las reuniones aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, con la generosidad, con la gallardía y el apoyo solidario del presidente Danilo Medina. Entonces nosotros decimos, un momentico, pero ¿por qué no quieren reconocer las elecciones en Venezuela si aún ahora es que se están sentando en un diálogo para llegar a un acuerdo? Entonces simplemente están diciendo no reconocemos, no porque existan o no condiciones, es porque ya por adelantados ellos tienen claro que las elecciones las gana el presidente Nicolás Maduro, porque ¿cómo tú vas a decir no reconozco las elecciones cuando no sabes quién gana? Y si gana la oposición, ¿tú no vas a reconocer las elecciones? Pregunto yo, si gana la oposición, no reconoce, eventualmente es lógico pensar que si la oposición gana las elecciones,
la comunidad internacional va a reconocer al presidente de la oposición. Pero cuando tú adelantas criterio y dices, nosotros no reconocemos las elecciones en Venezuela, es porque evidentemente ya tú estás claro de que la oposición no tiene ninguna probabilidad de ganar las elecciones, lo que indica de que el diálogo en República Dominicana, la oposición ya venía muy clara que no iba a firmar nada, que no iba a firmar lo que le pusieran, de manera que ellos están tratando de poner las excusas necesarias para lavarse la cara ante un pueblo y simular de que ellos no se están vendiendo en una mesa de diálogo en favor del gobierno, y no les queda otra opción, ojo, no les queda otra opción, sino acusar al gobierno venezolano y al presidente Maduro de lo que tengan que acusarlo para justificar la derrota política que efectivamente va a obtener la oposición el 22 de abril, cuando inevitablemente en esas elecciones el presidente Maduro va a ser reelecto y le tocará a partir de ahí 7 años más, 6 constitucional y el año que le falta todavía por culminar, lo que coloca a la oposición en otro escenario. Ajá, ¿y después qué vas a hacer ahora, después del 22 de abril? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición después del 22 de abril? ¿Cuál es la agenda de la oposición después del 22 de abril? Bueno, vamos a derrocar, no le queda la vía constitucional, van a seguir en la vía... Tienen que volver a derrocar el gobierno. Decía Octavio, tenía algo. No, yo quería, como nos quedan algunos cuantos minutos, yo quería retomar, después de la brillante intervención del amigo Alexis Romero, que nos ha dado una visión global y con el tiempo, que yo creo que que ha sido un asunto que debemos recuperarlo por escrito, como diría yo. Yo considero que tenemos que retomar un poco la experiencia dominicana ahora con este proceso de negociación. A mí me da la impresión que de este proceso de negociación sale una figura política muy legitimada que se llama Danilo Medina, que sustituye la visión de Almagro como eje de América Latina en lo que se refiere al asunto venezolano, y no solo al asunto venezolano, más importante aún, al asunto del Caribe, porque el Caribe sale ya con una figura que lo representa y que lo ha llevado a entrar en el escenario, porque el Caribe estuvo votando de una manera consistente en las Naciones Unidas, en la OEA y en todas partes, y tiene un perfil en relación a esta crisis. Pero ahora hay una visión de el Caribe interviniendo por buscar una solución a este problema. Y en este sentido, yo considero que están dadas las condiciones para que la diplomacia dominicana dé un nuevo paso. Yo creo que todos los que conocemos a Danilo Medina sabemos que Danilo Medina no habría querido tener una posición internacional tan destacada. Pero poco a poco, al cabo de los años, de su quinto año, sexto año, entrando en su sexto año de gobierno, Danilo Medina ha ido y ha asumido la dirección del SICA en Centroamérica. Danilo Medina ha ido progresivamente asumiendo una serie de responsabilidades internacionales. Y yo creo que en este proceso él ha tomado un peso importantísimo, estando ahí en todos los debates, en todas las discusiones, y en este sentido puede haber iniciativas políticas hacia el Caribe sobre todo, también hacia América Latina, pero hablando del Caribe, porque esto es una legitimación. Y República Dominicana, que había tenido una relación con el Caribe bastante complicada, por el tema migratorio y el tema del diferendo dominico-haitiano, que es un diferendo clásico en la región, pues República Dominicana ahora mismo tiene la posibilidad de tener una nueva relación. Autotutelarse. Pero hay un detalle rápido, ya sí, para dejar a nuestro invitado. Hay un detalle que combate tu optimismo. Ya se produjo una declaración formal del Departamento de Estado, por llamarlo, de que van a desconocer los resultados de las elecciones de abril.
Es decir, ellos saben perfectamente que no hay posibilidad de parar electoralmente a Maduro, pero ya la han desconocido y la llaman convocatoria unilateral. De todas maneras, dejamos a... Pero ya, antes de que Alexis redondee este asunto, yo quería decirte que en América Latina están ocurriendo cosas en el marco de esa presidencia de Estados Unidos por Donald Trump, impensables. Se ha retirado del Departamento de Estado el principal negociador y diplomático norteamericano, el Thomas Buchanan, que es el tipo que tuvo la planificación de toda la posición con relación al tema de droga, con relación al Caribe, en todos esos aspectos, y a la posición con relación a Colombia. Fue Chano que la diseñó. Y en ese sentido, la diplomacia de Estados Unidos manda a un Tillerson a recorrer América Latina con posiciones completamente alejadas de la realidad. Yo considero que nosotros tenemos que ver la situación de Estados Unidos y la política de Estados Unidos como unas cuestiones que no tienen fundamento y que se van a caer por sí solas. Bien, la cuestión es qué hacemos nosotros y qué se le plantea a Venezuela y al resto de América Latina desde el Caribe, porque en el resto de América Latina todo lo que hay es inestabilidad. Hay inestabilidad en Brasil, hay inestabilidad en Argentina. Todo eso es cierto, pero por una razón de tiempo, tenemos un problema ya del tiempo. Entonces vamos a pasar que concluya nuestro invitado. Ok, el tema está muy interesante y yo creo que, y los invito y les pido por favor que pudiéramos hacer una serie de programas que permitan de manera muy pedagógica, didáctica y de manera necesaria convertir una serie de programas en una especie de hacerle seguimiento, una manera de hacerle seguimiento a lo que está pasando en América Latina y no quedarnos nada más en el tema puntual de lo que ha pasado, de lo que está pasando, sino también poder hacer análisis de qué pudiera pasar en América Latina en los próximos años, en función de los grandes actores, como países, de los grandes actores desde el punto de vista también desde las presidencias. Yo quiero felicitar de manera efusiva, de manera respetuosa y de manera contundente al presidente Danilo Medina por su posición muy generosa hacia el pueblo venezolano, por su posición muy generosa hacia el gobierno venezolano, por su posición muy generosa hacia la oposición venezolana y de manera muy formal decirle que estamos agradecidos de que el gobierno dominicano haya intervenido y esté interviniendo y seguro va a seguir interviniendo en el tema político venezolano y geopolítico estratégico a nivel latinoamericano y caribeño, para lo cual el presidente Danilo Medina se ha dado la jerarquía para los grandes temas de la región. Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, y también al pueblo dominicano, el pueblo generoso, un pueblo amable, un pueblo cortés, un pueblo muy educado, y un pueblo que se ha hecho hermano y solidario de la causa venezolana, que interpreta en el fondo que no es la causa venezolana, sino son los pueblos que reclaman ser redimidos en América Latina. Después de abril, las elecciones generales de Venezuela indudablemente definirán un nuevo gobierno. ¿Cuál sería el planteamiento de ese nuevo gobierno que no sea necesariamente nuestra precondición para que le espera al pueblo venezolano? Es decir, el presidente Maduro, que evidentemente ganará el próximo proceso, y tendrá un estilo para enfrentar la situación que tiene ahora mismo Venezuela. Yo quiero, sé que estamos ya al borde de terminar el tiempo, pero quiero dejarles aquí un análisis muy rápido. La más grande contradicción que tiene la oposición venezolana es que el nuevo periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro de ganar las elecciones como se prevé sea exitoso. O sea, el éxito del gobierno venezolano y el éxito y la recuperación de Venezuela
es el escenario más catastrófico para los actores de la oposición. Contradictoriamente y bajo esa filosofía, evidentemente no van a recuperar la credibilidad, no solo en el país, sino como actores políticos de América Latina. Bien, señores, ha sido la voz de un venezolano, un hombre que vive el palpitar de su país y de América Latina, y que las circunstancias incluso lo enfrentan a diversas corrientes políticas. No vamos a extender por razones de tiempo ya obligatoriamente esta comparecencia, pero vamos a dejar abierta la posibilidad, tanto con Octavio como con Alexis, de que le seguiremos dando seguimiento a los aconteceres de Venezuela y América Latina por esta vía, por esta tribuna. Será hasta entonces cuando el próximo lunes tendremos una nueva entrega más de Sentido Común. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 60.